Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Proyectos de infraestructura en jaque. La incertidumbre reina en el sector de las obras viales en el país por cuenta de un decreto del gobierno que deja muchas dudas sobre cuántos recursos habrá para más de 50 proyectos de infraestructura. Analizaremos esta noche el tema con Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. La confianza de los consumidores mejoró. Aunque aún sigue en terreno negativo, los hogares colombianos tienen un mayor optimismo en este comienzo de año. Hay mayor disposición para comprar bienes durables. Les contaremos las razones. Emirates Airlines aterrizará en Colombia. La prestigiosa aerolínea de lujo pidió aprobación a la Aerocivil para operar una ruta entre Dubái y Bogotá. Les tenemos detalles de esta movida clave en el sector aéreo. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una situación que tiene en un alto nivel de preocupación a varios sectores de la economía colombiana, pero especialmente al de la infraestructura. Todo se origina en un decreto del gobierno en el que no quedaron definidas las partidas del presupuesto general que irían específicamente a cada uno de los grandes proyectos de infraestructura. Para aclarar dudas sobre el tema, saludo a un experto, el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Doctor Londoño, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Henry, como siempre, es un gusto acompañarlos en el programa y espero poder ayudar a tener claridad al alcance de todos. Doctor Londoño, quisiera comenzar con esta cifra que es la que aprobó el monto del presupuesto que a finales del año pasado aprobó el Congreso de la República a solicitud del Gobierno Nacional, como siempre ocurre. El presupuesto general para este año quedó fijado en 502,6 billones de pesos. Esa es la partida general para todo el año. Pero normalmente, ¿qué se debe hacer por parte del gobierno una vez tiene ese presupuesto general aprobado? ¿Cuál es este tema de un decreto con asignaciones de partidas específicas? Henry, eso es un tema en el cual se desarrolla el presupuesto. El Congreso aprueba el presupuesto diciendo: yo le autorizo al Gobierno Nacional a hacer gastos en A, B, C y D sectores. Para que esos gastos queden incorporados y el presupuesto se pueda ejecutar, el gobierno, antes de empezar el año, y lo hizo el 29 de diciembre, emite un decreto que se llama el Decreto de Liquidación del Presupuesto. En ese lleva los detalles al mayor desarrollo posible y entonces identifica cada proyecto, cada subproyecto y le asigna los recursos específicos a cada proyecto para el pago de las obligaciones. ¿Qué pasó en este caso? El gobierno lo hizo a propósito porque el ministro Bonilla ya lo reconoció. El gobierno decidió no desagregar el presupuesto, es decir, no identificar cada uno de los proyectos, sino dejar el presupuesto de los sectores más sensibles, como los de infraestructura, agregado. Es decir, voy a dejar todo en una bolsa común y eso, lo primero que hay que decir, es contrario a la ley, contrario a la voluntad del Congreso, porque al Congreso se le dijo: yo voy a poner recursos para cada uno de los proyectos, y con eso el gobierno, ¿qué pretende hacer? Pretende ejecutar unos proyectos que no están financiados, poniendo en riesgo la ejecución de otros. ¿El riesgo cuál es ahora? El riesgo es que si alguien demanda el presupuesto, no solo se cae ese pedazo, se caería todo el presupuesto general de la nación y el gobierno no tendría la autorización para pagar los salarios de los funcionarios públicos, para pagar la deuda del país, para pagar la salud, los recursos que pone el gobierno nacional. Entonces, cometieron un error a propósito que los está poniendo en un riesgo muy grande. Se les ha advertido, pero el gobierno no ha querido solucionarlo. Pero dicho así, doctor Londoño, esta situación suena gravísimo. Es la primera vez que un gobierno, digamos, apela a este tipo de manejo del decreto de liquidación del presupuesto, es decir, que meta en una sola bolsa todas las partidas en vez de desagregarlas como debería ser. En el sector de infraestructura es la primera vez que ocurre una situación así y además está poniendo en riesgo la confianza de las personas en el país, la confianza de los contratistas en el país, la confianza de los bancos y los financiadores en el país. ¿Por qué? Porque la vigencia futura es la figura según la cual el gobierno dice: yo voy a pagar una obra en muchos años, porque la obra se demora. Pongamos el ejemplo del Metro de Bogotá. El Metro de Bogotá no se construye en un año,
pero tampoco se paga en un año. Entonces el gobierno, ¿qué dice? Desde el principio saca una norma en la que dice yo voy a poner 5 pesos cada año, 5 pesos en el 2021, 5 pesos en el 2022, en el 24, que es el que estamos aquí, otros 5 pesos. Si ahora dice no voy a cumplir con el pago de esos 5 pesos, pues el contratista tampoco va a poder cumplir con la entrega de la obra. Pero adicionalmente el contratista tuvo que haberse endeudado, tuvo que haber ido a los bancos a decirles préstenme para hacer la obra porque el gobierno me va a pagar. En el momento en el que el gobierno le dice no le voy a pagar, pues pone en riesgo toda la construcción de infraestructura en el país. Y hoy el gobierno, como no desagregó, no puede pagarle a ningún contratista del sector de infraestructura. Pues doctor Londoño, da la impresión de que varios sectores se verían afectados por este decreto, el tipo de decreto que sacó el gobierno nacional. Se habla, por ejemplo, de las universidades públicas, pero el más afectado definitivamente, como usted también lo mencionaba, es el de la infraestructura. Por eso quisiera invitarlo a que veamos las declaraciones entregadas hoy por la Cámara Colombiana de Infraestructura, que precisamente hizo un análisis sobre las afectaciones en ese sector a raíz de este decreto. Veámoslo. Es la primera vez en la historia de Colombia que hay falta de claridad sobre cómo se van a repartir los recursos para realizar obras de infraestructura en Colombia. Este fue el crítico mensaje de Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura. La CCI ve con gran preocupación que en el decreto de liquidación de presupuesto del año del 2024, el Gobierno Nacional omite la desagregación de 12.5 billones de pesos. Para este dirigente gremial, no haber desagregado esas partidas para cada proyecto pone en jaque la ejecución de proyectos como la primera línea del Metro de Bogotá, la operación del túnel de la línea y 57 proyectos más que quedan en vilo, como la licitación de la doble calzada Pasto-Popayán, variante San Francisco-Mocoa, la vía Popayán-Isnos, San José del Guaviare-Calamar, la transversal del Catatumbo, conexión Alta Guajira, entre otros. Las vigencias futuras cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado, por lo que nada tiene que ver el pago de tales vigencias con el ritmo de ejecución de las obras. Pero las consecuencias van más allá. Caicedo asegura que 2.600 microempresarios se han quedado sin empleo. Además, fueron suspendidos procesos licitatorios cuyo monto para 2024 es de 267.000 millones de pesos. La no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1.000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el INVIAS. Agrega que, por si fuera poco, la confianza inversionista se ve seriamente afectada por la falta de seguridad jurídica. Doctor Londoño, el pasado viernes en Cartagena se le preguntó al ministro sobre este problema y sobre esta incertidumbre, y él dice que no hay ningún problema, que sí va a haber recursos para todos esos proyectos mencionados, que lo que quieren hacer desde el gobierno es simplemente rebajar un poco para buscar también recursos para otros proyectos que inicialmente no estaban contemplados. ¿Esa explicación ya arroja suficiente tranquilidad o por el contrario sigue, digamos, persistiendo esa incertidumbre? Henry, yo creo que lo que agrega es más inseguridad y más incertidumbre. Y voy a explicarlo por qué. Porque el gobierno no puede modificar el presupuesto. Desde que el Estado se creó, decían que los gastos los tiene que autorizar el Congreso. Es el Congreso el que autoriza dónde se van a gastar los recursos. Así como es el Congreso el que impone los tributos, dice dónde se va a gastar. Y el Congreso dijo, voy a gastármelo en pagar el metro, pagar la operación del túnel de la línea y todos los demás que explicó la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Y el gobierno no podría ahora, por su propia decisión, decir que va a gastar en otra cosa. Tendría que ir al Congreso a decirle, modifíqueme el presupuesto. Y no lo está haciendo. Entonces se está abrogando unas facultades que no tiene. El único que puede modificar el presupuesto es el Congreso de la República. Pero lo segundo que es más grave es, hoy ninguna obra se puede pagar. Si yo soy el pagador del INVIAS o de la ANI, que soy el funcionario encargado de pagar los contratos cuando me llega la factura, y me llega la factura de el túnel de la línea, no tengo cómo pagarla, porque no tengo contra qué rubro asignar los recursos. No puedo ir a decir, es que el presupuesto dice que hay 5 pesos para el túnel de la línea, entonces no puede pagar, y me van a cobrar y el Estado no va a pagar. Y si el Estado no paga, ¿qué pasa? Nos llenaremos de demandas internacionales, pero eso es un punto
que uno podría corregir. Nos quedaremos sin la infraestructura. Y lo que decíamos ahorita, ¿quién le va a prestar a los contratistas para que hagan la obra si la garantía del Estado, que es la vigencia futura, no se va a cumplir? Eso es como decir que no vamos a pagar nuestra deuda pública. Así de sencillo. Si nosotros decimos no honramos nuestros compromisos, lo que estamos diciendo es que estamos entrando en una especie de default. ¿Quién nos va a prestar si somos mala paga? Doctor Londoño, pues eso me origina una última pregunta y es, ¿el gobierno nacional puede subsanar esto de forma inmediata, rápida, por ejemplo, con otro decreto que modifique ese decreto extraño, digamos, de diciembre pasado, o no es tan fácil? Hay una forma que se puede utilizar cuando uno se equivoca, y es un decreto de hierros y decir, perdónenme, me equivoqué, liquidé mal el presupuesto. Lo que pasa es que no fue una equivocación. Lo hicieron a propósito, como el mismo ministro de Hacienda lo está diciendo. Y en el sector de educación ya empezaron a hacer unas liquidaciones parciales para ponerle a unos y no ponerle a otros. Entonces creo que se están enredando. Mi consejo, mi opinión es que deberían en este momento ir al Congreso a decir, liquidamos mal el presupuesto, por favor hagamos una modificación y corrijamos el problema. Pues lo dice usted, doctor Londoño, que es un verdadero experto, según dicen los mismos exministros de Hacienda, en estos temas de presupuesto. Gracias por ayudarnos a aclarar, a entender qué fue lo que pasó y qué podría seguir pasando a la luz de esta situación. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Henry, como siempre, un gusto y feliz noche. El doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos espere, el Bitcoin, la criptomoneda más popular, fue noticia hoy en el mundo. Ya les cuento la razón. Regresamos a Signo Pesos con el dato económico del día, que tiene que ver con esta compañía, Emirates Airlines. La Aeronáutica Civil informó que dicha aerolínea solicitó permiso para volar una ruta de pasajeros entre Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y Bogotá, con una escala en Miami. Emirates empieza el próximo 3 de junio según la solicitud, o al menos así lo quiere hacer, usando aviones Boeing 777 de 354 pasajeros distribuidos en 3 clases y con capacidad para movilizar además 14 toneladas de carga en cada vuelo. Según esta aerolínea, que es una de las más lujosas del mundo, hay una demanda creciente de viajeros entre Bogotá y Dubái, lo que justifica su solicitud. La Aerocivil analizará la petición el próximo 16 de febrero, pero de antemano celebró esta intención de Emirates Airlines. Y otra buena noticia fue anunciada hoy por Fedesarrollo y tiene que ver con la confianza de los consumidores. Los detalles los trae mi compañera Luisa Polo. Luisa, buenas noches, bienvenida. Hola Henry, muy buenas noches y como usted lo dice, unas muy buenas noticias frente a la confianza de los consumidores colombianos. Aclaremos primero que todo, Luisa, ¿qué es esto del índice de confianza del consumidor? Primero, Henry, esto está compuesto por 2 componentes, expectativas del consumidor e índice de condiciones económicas de los hogares colombianos, y mide qué tan optimistas estamos frente al consumo. Ah, bueno, y entonces así las cosas, la medición es mensual. ¿Cómo nos fue en enero, que es la más reciente? Sí, señor. Vamos a ver aquí en este gráfico ese índice de confianza del consumidor. En diciembre estábamos en menos 17,3%. En enero nos ubicamos en menos 0,9%. Aunque continuamos en terreno negativo, sí tuvo una mejoría de 9,4 puntos porcentuales. ¿Así es a nivel nacional o de pronto hay algunas diferencias por regiones? Sí, señor, esto también se mide en varias ciudades del país y el director ejecutivo de Fedesarrollo nos trae cuáles fueron esas conclusiones en las ciudades. Escuchemos. En particular el caso de Bogotá fue realmente muy positivo, fue el mayor aumento de las 5 ciudades que encuestamos, que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Bueno, queda claro ahí cómo está ese optimismo de los consumidores por ciudades. Luisa, una última pregunta. ¿Este índice en qué se traduce? ¿Qué quiere decir en la práctica en las familias colombianas? Sí, señor, esto se puede interpretar como esa disposición a comprar. En este caso, bienes durables en primer lugar, luego está vehículos y en tercer lugar está vivienda. Bueno, pues muchas gracias, Luisa. Entonces la esperamos por aquí con más noticias en Signo Pesos. Con muchísimo gusto. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El Bitcoin hoy volvió a alcanzar e inclusive a superar los $50.000 en su cotización. Esta cifra significa un aumento del 96% desde septiembre de 2023. Lo mejor es que hay expectativas de los expertos de que este criptoactivo podría seguir subiendo a niveles por encima inclusive de $100.000.
Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.